Buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos a esta nueva sesión de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy día tenemos el placer de tener una compañía muy importante, una compañía internacional, integrada por dos relevantes intelectuales salvadoreños, que son Héctor Lindo y Mauricio Silva. Comentarles que Héctor Lindo es un historiador formado en la Universidad de Columbia y en este momento es profesor emérito de la Universidad de Fordham. Tengo entendido que él está en este momento viviendo en Nueva York, ¿verdad? Les comentaba también hace un momento a los colegas que en la semana pasada salió una encuesta de diagnosis en la que preguntaba por la popularidad de los líderes latinoamericanos y quedó claro en esa encuesta que si Bukele se presentara a las elecciones en Bolivia, podría ganarlas con un 49% de la votación de los ciudadanos. O sea, por supuesto, una cifra altísima y que nos muestra la popularidad que ha alcanzado este joven presidente con un estilo sin duda autoritario, pero también eficaz para resolver lo que se cree que es uno de los problemas más serios de la vida cotidiana salvadoreña. Y le cedo el micrófono a Héctor Lindo, dándole la más cordial y afectuosa bienvenida a este encuentro. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, el título que le he dado a la presentación es Estrategias de seguridad como vehículo para consolidar un régimen autoritario. Sí, quiero mantener clara la vinculación entre estos dos elementos. La estrategia de seguridad que ha hecho tan popular a Bukele, pero el hecho de que lo ha utilizado como un vínculo para consolidar su posición. Quiero empezar con un momento icónico, el 9 de febrero de 2020, en el momento en el que el presidente, rodeado de miles de simpatizantes y de muchísimos elementos del ejército, se presentó ante la Asamblea Legislativa para amenazar que la iba a disolver si los diputados no aprobaban la negociación de un préstamo de 109 millones de dólares para el plan de control territorial, es decir, el plan que tiene él para controlar a las pandillas. Entonces, estos elementos de el problema de las pandillas y la voluntad de desmantelar las instituciones democráticas convergieron en este momento, que se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia salvadoreña reciente. Y quiero mostrar con esta presentación que no se pueden separar las dos cosas. Esa voluntad de desmantelar la democracia y el deseo de controlar a las pandillas, pero en parte como un instrumento político. Para mostrar esta vinculación voy a desarrollar tres temas. Primero, la relación entre autoritarismo y guerra civil. Como todos ustedes saben, detrás de lo que ocurre en El Salvador en este momento, pues está un periodo largo de guerra civil. El segundo punto que trataré será el origen de las pandillas y sus efectos. Y en tercer lugar, mostraré cómo esto se ha usado para regresar a un pasado autoritario que se está haciendo presente nuevamente en El Salvador, después de que creíamos que lo habíamos superado después de una larga guerra. Entonces pasemos a la relación entre el autoritarismo del pasado y la guerra civil. En El Salvador, eh, tenemos un autoritarismo que tiene unos orígenes casi clásicos. Muchos de ustedes habrán leído sobre teorías sociológicas del autoritarismo y su vinculación con la agricultura de exportación. Bueno, en El Salvador tenemos estos orígenes sociales del autoritarismo en un Estado que se organizó en el siglo XIX, principios del XX, para favorecer los intereses de los cafetaleros. Y
eh, tenemos cafetaleros que veían que uno de sus necesidades principales era asegurar la mano de obra y asegurarse de tierra, y de cualquier manera, para expandir el cultivo del café. Y esto llevó a relaciones sociales muy tensas, inclusive violentas, en las zonas rurales. De esta manera, el papel del Estado era asegurar la paz en el campo para que los cafetaleros tuvieran acceso a mano de obra y a tierra. Esto llevó a un endurecimiento de una sociedad muy jerárquica y también con elementos racistas, ¿no? Y esto llevó a la marginalización de grandes segmentos de la población. Y luego esto se va a vincular con una eh, situación de Estado cliente de Estados Unidos a principios del siglo XX, que va a colocar a Centroamérica y a El Salvador al centro de la Guerra Fría. Entonces tenemos que hay varios elementos para estas políticas autoritarias en El Salvador, este privilegiar también del ejército para mantener el orden en el campo y asegurar la mano de obra. En ese contexto tenemos que la mayor parte del siglo XX estuvo dominada por gobiernos autoritarios. Y simplemente para mencionar, entre 1913 y 1927, una familia dominó la política, la llamada dinastía Meléndez Quiñones. El primer presidente fue Carlos Meléndez, que le pasó el poder a su hermano Jorge, que le pasó el poder al cuñado de ambos, que era el señor Quiñones Molina. Luego hubo un breve interregno y llegó al poder Maximiliano Hernández Martínez, que fue realmente el dictador más icónico del siglo XX, que va a ser reemplazado por una dicta blanda de gobiernos militares, gobiernos autoritarios, pero que tenían alternabilidad en el poder siempre dentro de los militares. Ahora, estos gobiernos autoritarios son los que condujeron a una guerra civil. Hay, pues todos ustedes sabrán que hay un cierto debate entre la gente de ciencias políticas y sociología histórica sobre si las revoluciones se explican más con factores socioeconómicos o con factores centrados alrededor del Estado. Yo tengo que darle más énfasis a los factores que se centran alrededor del Estado. Con esto quiero decir que este sistema autoritario que existió en El Salvador creó unos estados eh, totalmente intolerantes de cualquier alternativa y acorralaron a la oposición hasta que la oposición llegó a la conclusión de que no había otra manera más de cambiar el sistema que a través de una revolución. Es esta inflexibilidad de aceptar participación política, aunque fuera limitada, lo que va a llevar a una guerra civil entonces muy vinculada a un sistema autoritario, que va a durar largo tiempo. El país empezó a descender a la guerra civil en 1979, cuando los gobiernos militares del Partido de Conciliación Nacional fueron derrocados por un golpe de Estado en el que, por cierto, participó nuestro amigo Mauricio Silva, que va a hablar más tarde y él nos podrá ilustrar un poco más. Pero a partir del 15 de octubre de 1979 empieza el Salvador a moverse rápidamente en la dirección de una guerra civil que va a durar hasta 1992, que va a confrontar a esa derecha terrateniente que se beneficiaba de este Estado autoritario con elementos reformadores, algunos más radicales que otros, pero cualquiera que quisiera cambio terminó siendo calificado como enemigo del Estado pues se le puso una marca en la espalda que los ponía en peligro. Fue una guerra muy cruenta que llevó a 75.000 muertos. Muchos de ustedes la siguieron de cerca, de forma que no voy a expandirme mucho. Pero sí, es claro que es una guerra que causó grandes daños a la economía,
llevó a grandes migraciones que van a ser importantes en nuestra narrativa. Pero para nuestros efectos, yo creo que es importante señalar los elementos de los acuerdos de paz que llevaron al fin de la guerra civil, que son elementos que está desmantelando ahora el régimen de Bukele. Algunos de los elementos esenciales de los acuerdos de paz entre el FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y el gobierno fue el quitarle protagonismo al ejército. Otro fue el dar espacio para una consolidación de las instituciones democráticas, independencia auténtica entre poderes del Estado, una Procuraduría de Derechos Humanos independiente, una Fiscalía independiente, un sistema bipartidista, y se logró una verdadera alternabilidad en el poder. Y uno de los logros importantes que hay que resaltar fue una auténtica libertad de prensa que creó la posibilidad de periodismo investigativo que reveló muchas de las corruptelas en los gobiernos tanto de izquierdas como de derechas, del partido Arena, que era el partido de la derecha, y del partido del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMNL. De forma que, de alguna manera, la libertad de prensa llevó cierta transparencia al gobierno y reveló corrupción que dañó la legitimidad del sistema bipartidista. Al darse cuenta la gente que la democracia ciertamente había traído cambios, pero también daba espacio para corrupción y la vida no mejoraba rápidamente. Es decir, la consolidación de las instituciones democráticas, visto desde el punto de vista de las ciencias políticas, para mucha gente en la población tenía, tenía menos atractivo porque no veían que su situación diaria mejoraba. Y peor aún, que empezó a empeorar rápidamente con las pandillas. Y esto me lleva al segundo punto, la relación entre la guerra civil y las pandillas. Como mencioné anteriormente, la guerra civil causó pues graves daños a la economía, además de tremenda inseguridad en las zonas de mayor conflicto. Y esto llevó a migraciones muy violentas. Para darles una idea, El Salvador, un país de aproximadamente 7 millones de personas, tiene actualmente 2.5 millones en El Salvador, en Estados Unidos, perdón. Así que durante el periodo de la guerra y continuó más adelante, comenzó una corriente migratoria fuertísima hacia Estados Unidos. Entre estos migrantes se encontraron muchos muchachos jóvenes con poca formación que terminaron en las calles de Los Ángeles y al principio fueron víctimas de las pandillas, de los gangs mexicanos y decidieron formar sus propios gangs para defenderse. Y poco a poco estos gangs tomaron fuerza. Muchos de ellos terminaron en la cárcel y la cárcel pues es una especie de universidad del crimen, ¿no? Y al salir salían todavía más violentos. Y además una de las características distintivas de estos gangs de salvadoreños es que eran tan débiles frente a los otros gangs en las calles del sur de Los Ángeles, que encontraron que el ser particularmente crueles les daba una cierta posibilidad de abrirse campo. Entonces tenemos que se desarrolla entre los salvadoreños, migrantes, particularmente en el sur de California, una cultura criminal. Muchos de ellos terminan en la cárcel y hubo cambios legislativos en Estados Unidos que expandieron el criterio de deportación y migrantes sin papeles que habían cometido crímenes se convirtieron en blancos para deportación. Y como todos ustedes saben, las políticas migratorias pueden ser un tema político muy candente
y es uno de los temas débiles para el Partido Demócrata, que por aquello del respeto a los derechos humanos, de tener una visión un poquito más amplia de las contribuciones que pueden hacer los migrantes a un país, siempre están a la defensiva de grupos conservadores que atacan a los migrantes como potenciales criminales. En todo caso, esto llevó a que Bill Clinton, apoyándose en estas leyes migratorias de 1996 y una guerra hacia las pandillas que declaró, comenzó eh, un proceso de deportaciones masivas de estos criminales salvadoreños a El Salvador. Ahora bien, estos criminales van a llegar a un país que está lidiando con un legado de una guerra civil muy larga, donde hay una juventud con altos niveles de desempleo, con pocas oportunidades educativas y que son frecuentemente parte de familias que han sido fuertemente afectadas por las corrientes migratorias. Eh, por esa época yo hice varias entrevistas en escuelas, entrevistas de grupo, y algunas de las quejas que tenían los maestros, algunas de las preocupaciones que tenían los maestros, es que había muchos niños cuyos padres habían migrado, que no tenían entonces ninguna disciplina en la familia, porque los cuidaban los abuelos, pero los abuelos recibían dinero de las familias en Los Ángeles o en otras partes de Estados Unidos, y los niños que estaban en la escuela se sentían empoderados y se sentían que no tenían que obedecer a sus abuelos. En todo caso, hay toda una dislocación social producida por las migraciones entre gente joven que además pues tiene muy poco acceso a la educación y unos niveles de desempleo altísimos, y también muchos jóvenes que habían participado en la guerra civil y que lo único que sabían era usar armas. Esto era un terreno fértil para los deportados que llegaron, que ya tenían conocimientos de cómo organizar una pandilla, tenían vínculos transnacionales con pandillas y comenzaron a organizarse, y además daban un cierto nivel de comunidad, un sentido de comunidad a, a estos muchachos, a este grupo tan débil que encontraban. Entonces, ese es un lado de la moneda. El otro es que la capacidad institucional del país para dar una acogida que neutralizara los impulsos más negativos de estos jóvenes era muy débil. En El Salvador había una cultura de impunidad que estaba relacionada con crímenes de guerra, pero que se extendía también a otros crímenes. El sistema judicial tremendamente débil, una Policía Nacional Civil nueva, débil, mal entrenada. Eh, a esto podemos añadir pocos o prácticamente ningunos servicios sociales para darle acogida a estos deportados que llegaban ya con hábitos criminales. Entonces, el caldo de cultivo para que se expandieran las pandillas en El Salvador era era muy favorable y efectivamente las pandillas crecieron rápidamente y el gobierno no sabía qué hacer, no fueron capaces de desarrollar ningún tipo de políticas efectivas. Esto creó un clima de inseguridad realmente sobrecogedor. La- los, las pandillas terminaron teniendo un amplio control del territorio. En los años peores, la tasa de homicidios era más de 100 homicidios por 100.000 habitantes. Esto fue en 2015, que fue el peor año. Sí, El Salvador tenía una de las peores tasas de homicidio en todo el mundo. Era la capital del crimen en el mundo. Y esto a nivel personal, dado el control territorial que lograron a tener estas pandillas, eh, creaba un ambiente de zozobra, de temor
y de precio económico muy grande, porque una de las principales actividades de las pandillas era el de las extorsiones, que tenían particular incidencia en la pequeña y mediana empresa. Y cuando estoy hablando de pequeña empresa, estoy hablando de vendedores ambulantes en la calle, no se salvaba nadie. Y las cifras oficiales que tenemos de las extorsiones son probablemente mucho más bajas de lo que realmente fue la cosa, porque las cifras oficiales se basaban en denuncias que llegaban a la policía. Pero el temor era tanto que la gente no se atrevía a denunciar. Y para todas las familias, a todo nivel, esto era una verdadera tragedia y esto no se puede minimizar. El problema de las pandillas tocaba a todo mundo. Había zonas de la ciudad, muchísimas zonas de la ciudad, donde poquísimos que fueran fuera de esa zona se atrevían a penetrar porque eran territorios totalmente controlados por las pandillas. Además, la crueldad que desplegaban los pandilleros en sus homicidios, la violencia en particular contra las mujeres. Era algo realmente sobrecogedor. En esta gráfica les muestro la, las, los homicidios por 100.000 habitantes, desde 2001 hasta 2023. Si ven ustedes, el año más grave fue 2015 y de ahí empezó a bajar. Esto lo que nos ilustra es que cuando llega Bukele en 2019 ya estaba bajando la tasa de criminalidad, pero por supuesto todavía era una preocupación muy grande para la mayoría de las personas. Ahora bien, este es un problema sumamente serio que pues afectaba a todas las personas en El Salvador, desde los grandes a los pequeños. Entonces, esto llevó a que este fuera uno de los grandes temas de discusión. Cuando llega Bukele al poder, en 2019, el problema de la política de seguridad pues era lo más importante que tenía que tratar. Y digo entre paréntesis, y es algo que seguramente Mauricio va a tratar más adelante, Bukele llega al poder en parte debido a la pérdida de legitimidad de los dos partidos tradicionales después de la guerra, que habían perdido mucha credibilidad por su incapacidad para mejorar la economía, por su incapacidad para tratar con las pandillas y por los frecuentes ejemplos de corrupción. En todo caso, Bukele va a utilizar el tema de las pandillas para desmantelar el legado de los acuerdos de paz. También convirtió a las pandillas en el nuevo enemigo interno, un enemigo interno que reemplaza el comunismo para hacer aceptable políticas autoritarias. También sirve para reprimir a la prensa y todo esto apoyado por unas campañas de propaganda realmente extraordinarias. Y todo esto nos lleva a su reelección, basada en la popularidad que le han dado tanto las políticas de seguridad como la propaganda alrededor de la política de seguridad y la habilidad de dominar totalmente el discurso. Y no solamente a nivel salvadoreño, como hemos hablado, pues también a nivel internacional, esa creación de la imagen de San Jorge que domina el dragón es algo que ha sabido manipular de una forma extraordinariamente hábil. Entonces, voy a ir por partes. Primero, el desmantelamiento del legado de los acuerdos de paz. Aquí esto nos lleva a un segundo momento icónico en la administración de Bukele. Hablamos primero de febrero de 2020, cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa. Pero cuando irrumpió en la Asamblea Legislativa, él todavía no tenía control de la Asamblea. Pero en febrero de 2021, su partido, Nuevas Ideas, ganó una supermayoría en la Asamblea Legislativa, lo que le permitió empezar a tomar acción muy rápida
Lo primero que hizo fue reemplazar la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para tener unas resoluciones constitucionales a su favor. Reemplazó al fiscal general que estaba investigando a miembros de su gobierno por corrupción. Terminó el acuerdo con la Organización de Estados Americanos, que había creado una comisión internacional contra la impunidad. Jubiló a todos los jueces mayores de 60 años, de forma que completó su control del poder judicial. Allanó las instalaciones del partido de derechas, de Arena. Expulsó a un editor del periódico digital más hostil, El Faro, y empezó una campaña brutal contra políticos de los gobiernos anteriores. Es decir, en cuanto obtuvo el control de la Asamblea Legislativa, se movió muy rápidamente para empezar a desmantelar los resultados de los acuerdos de paz. Terminó reemplazando también a la persona que estaba a cargo de la Procuraduría de Derechos Humanos, que fue otra de las instituciones de los acuerdos de paz. Luego, en julio, anunció la duplicación del tamaño de las Fuerzas Armadas. Otro elemento importante de los acuerdos de paz, que era retirar a las Fuerzas Armadas de la política nacional, él lo tiró por la borda y empezó a cooptar a las Fuerzas Armadas, dándole mucho más recursos. Y aquí les muestro la foto de las celebraciones del Bicentenario de Independencia, que fue en septiembre de 2021, donde él, que maneja muy bien la cosa visual, mostró esa vinculación muy directa con el ejército de El Salvador. Y prometió duplicar el tamaño de las Fuerzas Armadas. Es decir, colocó nuevamente a las Fuerzas Armadas en aras de políticas de seguridad al centro de la vida política del país, pero con él como padrino. Es decir, es Bukele el que está dando recursos a las Fuerzas Armadas. Ahora tenemos también que en marzo de 2022, después de que ya ha desmantelado las instituciones del Poder Legislativo, el Poder Judicial, o las ha tomado control de ellas, hubo una semana brutal en el conflicto con las pandillas. En marzo de 2022 empezó a subir de forma precipitada el número de homicidios. El 26 de marzo hubo 62 homicidios en un día, y algunos de ellos personas inocentes que no estaban directamente vinculadas por las pandillas, pero que fueron asesinadas como ejemplo. Hay varias teorías sobre lo que puede haber ocurrido. Hay periodistas que dicen, y hay bastantes pruebas, de que Bukele tenía un pacto con las pandillas y que hubo algún problema en el pacto, alguna traición, y los pandilleros decidieron dar un ejemplo de lo que podían hacer. Y con eso se explican la rápida subida en el número de homicidios. Ahora, la respuesta del gobierno fue rapidísima, muy organizada, y llevó al encarcelamiento de hasta 70.000 personas en pocos meses. Es decir, rápidas redadas de encarcelamiento, rodeadas además de un aparato propagandístico enorme. Aquí les muestro esta foto. A mí no me gusta mostrar estas fotos porque me parecen sumamente manipuladoras. Los fotógrafos del gobierno recogían a los pandilleros más tatuados, que se veían más amenazadores, y los ponían en estas posiciones, y todavía lo hacen, en estas posiciones humillantes, para demostrar, por un lado, que el gobierno los controla, que el gobierno los puede humillar, y por otro lado, que son todos iguales, y todos son igualmente malos, y que son el enemigo interno. Hay un proceso de deshumanización. Y con esto de la creación del enemigo interno, que justifica cualquier cosa, pues él imita una tradición muy larga en el país. El dictador Martínez, del que les hablé al principio, que estuvo en el poder de 1931 a 1944,
comenzó su periodo en el gobierno con una masacre de más de 30.000 personas en pocas semanas, comunistas, indios comunistas, el otro. Y de ahí en adelante, para mantenerse en el poder, a cualquier rival se le acusaba de comunista. Y esa práctica continuó en El Salvador durante el gobierno militar, que recordaba continuamente la masacre de 1932, lo necesaria que había sido esa masacre de comunistas y lo peligrosos que eran los comunistas, y calificaban de comunista cualquier demócrata cristiano, por ejemplo, era inmediatamente tachado de comunista. Parece un ejemplo de cómo se usa esto ahora en El Salvador. Tengo dos ejemplos de la semana pasada. Esta es la foto de una de las pocas políticas de la oposición que lograron un puesto en la Asamblea Legislativa. Pues en Twitter y en redes sociales en general aparecen imágenes de ella, una muchacha católica de clase media, bastante conservadora realmente, que se le acusa como aliada de los pandilleros, que la gente que votó por ella tiene las manos manchadas de sangre. Estos dos tweets les da una idea de todo este aparato de propaganda en contra de cualquier oposición, como aliados de los pandilleros, y todos son iguales y todos merecen estar en la cárcel, y cualquier idea de debido proceso, cualquier mención de derechos humanos es una defensa de los pandilleros y por lo tanto merece el escarnio de la población. Entonces, esta capacidad de propaganda y esta capacidad de represión de la prensa es uno de los aspectos más importantes del gobierno. Los periodistas que han sido muy valientes y siguen trabajando están sometidos a una persecución constante. Y les muestro una foto de un artículo sobre un famoso caso del software de Pegaso, que es un software israelita que colocaron en los teléfonos de los periodistas, que permite escuchar conversaciones, permite conectar la cámara, permite darle seguimiento. Es uno de los virus más perniciosos que se pueden poner en los teléfonos, y el gobierno está haciendo uso extenso de eso. Y además está todo el aparato de los troles en las redes sociales. Hubo una investigación que hizo Reuters que mostraba cómo el gobierno controla 1.500 canales de YouTube. Un mensaje inmediatamente se puede retransmitir por los canales de YouTube, por más de 1.000 páginas en Facebook, por unos 500 grupos de WhatsApp que alcanzan a miles de personas en todo el país. Controlan 62 medios de comunicación digitales, o sea que la cantidad de recursos que han puesto para darle fuerza a la imagen de Bukele es considerable. Y se producen estudios mensuales sobre la diseminación de mensajes, eh, comparando los mensajes del gobierno con los mensajes de la oposición, y no hay comparación. El gobierno totalmente controla la conversación en El Salvador. Y para terminar y abrir el paso para la presentación de Mauricio, pues está el tema inevitable de la reelección, a pesar de que la Constitución es reiterativa con respecto a la prohibición de la reelección. O sea que tenemos un gobierno que ha hecho lo posible por aprovechar la política de seguridad ciudadana para desmantelar el sistema democrático y perpetuarse en el poder, pues quién sabe hasta cuándo. Yo creo que tendremos ya la oportunidad de platicar sobre esto. Pero bueno, lo dejo aquí. Yo creo que me he pasado el tiempo, pero les agradezco su atención y espero que pues podamos conversar un poquito más.